noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie. Ya comenzamos. Y el fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta a ningún derecho ni le roba a nadie. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro. ¿Qué más evidencia que 2 personas están desaparecidas en este momento? ¿Cuál es el contaminante? Los resultados que efectivamente tienen de las pruebas de laboratorio para saber cuál es el hidrocarburo que se encuentra en el agua. Chilpancingo Guerrero vive una nueva ola de violencia. Esta madrugada se encontró un auto calcinado muy cerca de 2 cuarteles militares. El vehículo fue incendiado exactamente en la vialidad que conecta las puertas de acceso del 50 Batallón de Infantería y el cuartel del 6º Batallón de Ingenieros en Combate. Y de acuerdo con un reporte oficial, hombres armados quemaron el vehículo y se llevaron al conductor privado de su libertad. Y aunque los hechos se dieron, le decía, prácticamente frente a las autoridades, hasta ahora no hay ningún detenido. Bueno, esta nueva ola de violencia en Chilpancingo volvió a alcanzar a los operadores del transporte. El sábado, ahí, un taxista fue asesinado y no solo eso, también quemado dentro de su vehículo. El taxista fue identificado como Miguel Ángel N. Este es el tercer ataque contra transportistas registrado allá en Chilpancingo en tan solo 3 días. En ninguno de los 3 casos hay detenidos. ¿Pero por qué una nueva ola de violencia en Chilpancingo si se supone que líderes criminales de esa región, los tlacos y los ardillos, habían acordado una tregua? Pues mire, el sacerdote Filiberto Velázquez, quien por cierto medió esos acuerdos, ahora asegura que existe un tercer grupo criminal al que señala como el nuevo generador de violencia en la región. Es un grupo que ya ha estado presente en el territorio, estuvo ausente, entonces de una manera pues vuelve a estar presente. Digamos, ha habido comunicados donde se mencionan alianzas, pero se duda de la veracidad de ellas, entonces pues creemos que si la autoridad pueda dar resultados, los va a dar. Un nuevo grupo, dice. Y debido a esta nueva ola de ataques, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, llamó a pedir por la reinstalación de la paz. Dijo que hay que buscar a quienes dirigen los grupos que hacen el mal para dialogar con ellos. Señaló que los sacerdotes no están muy capacitados, por lo que pidió a las autoridades, que por cierto, como siempre, hasta ahorita han guardado silencio por estos hechos, pues les pidió hacer lo que les corresponde, ya que dice, tienen los recursos, tienen el personal y por supuesto, la obligación para buscar la paz. Y justamente en Guerrero hoy se cumplen 40 días del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. Familiares y estudiantes colocaron una cruz de madera en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y en Acapulco se realiza ahora la continuación de la audiencia del policía David N., quien es el presunto autor material de este crimen. Ahí se encuentra mi compañero Javier Trujillo, quien ha dado seguimiento de esta audiencia. Javi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Poder Judicial de la Federación, ubicado en la zona de los agentes de Norte. Hace unos minutos llegaron los familiares de Yankee Cotán a bordo de una camioneta que trae la leyenda de Ayotzinapa. También te comento que a la señora Lidia Vianel Gómez la acompañan familiares, así como también los abogados de esta familia. Antes habría llegado por la parte trasera y bien escoltado el policía estatal David N., el presunto autor intelectual, autor material del homicidio de Yankee Cotán. Y más tarde llegó el sacerdote Filiberto Vázquez. Dicen que hoy será la audiencia de vinculación a proceso. No tenemos buen audio con Javi. Vamos a intentar reconectarnos, vamos a intentar, por supuesto, mejorar la conexión contigo, Javi, porque no te escuchamos muy bien. Ahí hay problemas con el audio. Nos reconectamos y regresamos contigo hasta allá a Acapulco, Guerrero, donde le decía se lleva a cabo la audiencia con el presunto autor material del asesinato de Yankee Cotán. Me dicen que ya lo tenemos, Javi. A ver, vamos a ver cómo te escuchamos. No tenemos a Javi, regresamos con él en cuanto recuperemos la conexión. Y siguiendo allá con Guerrero, ante la negativa del presidente López Obrador de recibir los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, han hecho un llamado para boicotear las campañas electorales. Este fin de semana se reunieron en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Burgos para informar que ellos no tienen por qué obedecer la agenda de los partidos políticos ni del proceso electoral. Hoy el presidente se pronunció al respecto y pidió no caer en provocaciones. Hablan de bloquear las elecciones, pero lo que dijo aquí el principal abogado fue que iban a ir sobre una candidata. Me da mala espina. Tengo elementos como para decir, hay que evitar provocaciones, no caer en trampas, que no utilicen estos casos con propósitos electorales. Si tienen diferencias con nosotros en lo político, en lo ideológico, las podamos resolver o también enfrentar con urbanidad política. Entonces, ¿no ve que haya riesgo para la elección con este movimiento? No, para nada. Y regresamos otra vez a Acapulco, Guerrero. Está Javier Trujillo con la audiencia del presunto autor material del asesinato del normalista Yankee Cotán. Javi, te escuchamos. Gracias. Mira, decirte que el sacerdote Filiberto Vázquez dice que la audiencia de vinculación a proceso estaría tardando entre 4 y 5 horas aproximadamente, es decir, cerca de la medianoche se estaría conociendo si ya se ha vinculado a proceso, que el sacerdote asegura así será, que no tiene duda de que las autoridades judiciales de la Federación lo vincularán a proceso, al igual que a sus otros dos compañeros, que ya hace más de 15 días también están recluidos en el Cerro de las Cruces en el puerto de Acapulco. No te logramos escuchar bien, Javi. Te entendía. Alrededor de media hora sabríamos qué pasa con esta audiencia. Vamos a intentar mejorar la comunicación y estaremos pendientes de esta audiencia a lo largo de los espacios de aquí de Milenio Televisión. Y mire, desgraciadamente tenemos que seguir hablando de violencia política. En Sinaloa este sábado se reportó la desaparición del candidato a regidor del partido sinaloense, Luis Alfonso García Corrales, y de su acompañante, Juan Francisco Cerón Beltrán. En las últimas horas se dio a conocer este video que ve en pantalla. En él se observa que el vehículo del candidato fue interceptado por policía. Sin embargo, tanto la Policía Estatal Preventiva como la Municipal de allá de Culiacán niegan haberlos detenido. Ante la falta de avances en esta investigación y la desesperación, por supuesto, de las familias, hoy cientos de personas se congregaron en diversos puntos de Sinaloa para exigir su aparición. ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva los queremos! Rechazar a este tipo de gobierno tirano, que lo único que hacen, porque saben que tiene todo el poder judicial, abusa del mismo. Eso es lo que hacen, abusa del poder. Y esto no tenemos por qué permitirlo aquí en el estado de Sinaloa. Pero ¿qué podemos hacer? Seguir luchando.
seguimos con nuestro contador porque hoy estamos a 72 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 72 días para llegar al día cero. Y mire, en este contexto, aquí en la Ciudad de México han pasado 14 días y los vecinos de la alcaldía Benito Juárez siguen recibiendo agua contaminada por sustancias desconocidas. Por eso hoy, en conferencia conjunta, los alcaldes de Benito Juárez, de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo reclamaron la omisión de las autoridades del gobierno capitalino. El ingeniero José Luis Luege Tamargo aseguró que el gobierno de Martí Batres sabe que la principal causa de contaminación es por una falla geológica que dice rompió un ducto de diésel y logró contaminar el acuífero que abastece, por cierto, el 70% de agua de la Ciudad de México. Por ello exigieron también informe los resultados de los análisis y alerte a la población sobre los daños a la salud. Hemos solicitado a la Secretaría de Salud que se le pueda informar a los copacos, a los vecinos, a los líderes de colonia para que se identifiquen los síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada y la forma de atenderlo. Que nos respondan cuál es el contaminante, cuáles son los resultados que efectivamente tienen de las pruebas de laboratorio para saber cuál es el hidrocarburo que se encuentra en el agua. Y a ver, es que datos del propio gobierno de la Ciudad de México aseguran que son alrededor de 1,576 personas en Benito Juárez las afectadas por la contaminación del agua. Y muchas de ellas ya han reportado graves daños a la salud. La problemática de la contaminación hídrica en las colonias del norponiente de la alcaldía Benito Juárez ya comenzó a tener repercusiones en la salud de algunos vecinos. En Del Valle Centro, los inquilinos mostraron a Telediario que el agua que les cae está sucia y con olor a aceite de coche, por lo que su uso no es posible porque ya les afectó en su cuerpo. Pues a los 2 días en mi casa tuvimos diarrea, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de, chin, es que nos estamos bañando con esta agua. Y la verdad es que no lo pensé y nos estábamos lavando también los dientes con esa agua. Entonces, bueno, pues yo se lo atribuí a eso, ¿no? Podría no ser, la realidad es que la tuvimos que suspender para todo uso. Tras presentar este cuadro de infección, la vecina y su hijo visitaron al doctor y superaron la diarrea que padecían, lo que les obligó a evitar cualquier contacto con el líquido contaminado. Aunque el gobierno capitalino señaló que sí se encontraron sustancias con aceite y lubricante en las primeras muestras, los colonos se mantienen alarmados porque no para el suministro con esos compuestos. Tengo ya semana y media con el olor del agua. Todavía hoy en la mañana, de hecho, vengo de bañarme, de hacer ejercicio y bañarme en el club porque en mi casa sigo sin poder usar el agua. Sigue con un olor muy penetrante. Incluso se inventó un mapa en Google para ubicar los edificios y casas que han presentado agua contaminada para ayudar a las autoridades y apoyen a los afectados. También criticaron la iniciativa de la administración local de otorgar solamente 1 o 2 garrafones de agua a las familias afectadas, hecho que ha molestado a los inquilinos. Es la vida misma, ¿no? El agua no es cualquier cosa y no es tan fácil de sustituir, ¿no? Esa idea de con un garrafón se sustituye, no es cierto. Con un garrafón no te bañas, con un garrafón no lavas la ropa, con un garrafón no resuelves eso que implica el día a día con el agua. Aunque ya se instalaron 2 plantas purificadoras de la Sedena y una más de la Marina en el Jardín San Lorenzo, esto en la Colonia del Valle, los habitantes exigen que se supere esta emergencia y poder disfrutar de agua limpia. Lo que yo le exigiría a las autoridades, por supuesto, es tener claridad en qué pasa y qué va a pasar en el futuro. Y a ver, anoche, luego de 6 días de protestas, vecinos de esa alcaldía de Benito Juárez levantaron ya el plantón que mantenían en el cruce de las avenidas Insurgentes y Xola para exigir solución a la contaminación del agua. Lo hicieron luego de juntar firmas para presentar una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México por negligencia. Por cierto, el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, dio una conferencia de prensa, no dio avances sobre la limpieza del agua, pero sí acusó
que había otros intereses en el bloqueo de los vecinos. Nosotros hemos dado datos como gobierno absolutamente fidedignos. Las carpas que están ahí fueron proporcionadas por un diputado del Partido Acción Nacional. También hemos dicho que hay de manera directa gente de la alcaldía, del área de participación ciudadana, que están ahí en el plantón de manera permanente, están apoyando el plantón. Y también hemos dicho que hay gente identificada claramente del Partido Acción Nacional que están en el plantón y que de manera directa han estado participando en campañas electorales actuales con algunos candidatos. Bueno, y quien también asegura que el tema de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez tiene tintes electorales es la dirigencia de Morena en la Ciudad de México. Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra comunicación. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. Saludos a todo tu auditorio. Sebastián, te escuchamos. Bueno, sobre todo expresar nuestra preocupación por la grave omisión del alcalde actual de Benito Juárez. Mira, es claro que este tema del agua ha generado preocupación en muchos vecinos, es normal, es natural, por eso la autoridad ha actuado, identificó de dónde vino el problema, se cerró el pozo. Aquí la pregunta es: ¿qué ha hecho el alcalde de Benito Juárez en las últimas 2 semanas? Y me preocupa mucho que solo se ha dedicado a la política, a dar conferencias de prensa, a confrontarse pues más en términos electorales, y no está prestando ningún servicio a la ciudadanía de Benito Juárez. Yo creo que yo quisiera hacer un llamado respetuoso tanto al alcalde interino de Benito Juárez como a la alcaldesa interina de Álvaro Obregón, para que dejen de estar en campaña política y mejor se pongan a atender a los vecinos, que es lo que la situación amerita. Sebastián, lo que es un hecho es que hay un problema en la alcaldía Benito Juárez. Ahí están las pruebas, ahí está el agua, se están haciendo estudios. Aún no se sabe qué es lo que está contaminando el agua. ¿Qué pruebas ustedes tienen de que pues estarían las autoridades, los candidatos de la oposición implicados en los 6 días de plantón que hicieron los vecinos, que estarían detrás, lo que ustedes aseguran, que estarían detrás de estas movilizaciones? A ver, yo quisiera puntualizar algunas cosas. La autoridad ya ha explicado de distintas formas, con pruebas de laboratorio, que es una sustancia de algún tipo, un tipo de lubricante, el que fue el que contaminó el pozo de agua. Entonces sí quiero precisar eso que tú dices, porque sí ya se sabe. La autoridad ha actuado, por eso se detuvo el funcionamiento del pozo y por eso se está atendiendo a los vecinos. De hecho, servidores públicos del gobierno de la ciudad están ayudando a los vecinos a lavar sus cisternas. Están claramente identificados los activistas panistas que están impulsando el plantón que está que está en Avenida Insurgentes, pero yo no me quisiera confrontar con eso. La pregunta que yo hago es: ¿y dónde está el gobierno de la alcaldía Benito Juárez? ¿Y dónde está el gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón? ¿En qué están ayudando a los vecinos? ¿Qué servicios están prestando? Porque lo que sí hay es que en el Parque Esparzoteo hay una potabilizadora de agua que mandó la Sedena y que mandó Marina. Lo que sí hay son cientos de servidores públicos visitando. Se han visitado más de 5,000 domicilios con médicos del gobierno de la ciudad para saber si hay algún tipo de afectación. Hay servidores públicos de Iztacalco, de Iztapalapa, que fueron a Benito Juárez a ayudar a lavar las cisternas de manera gratuita de la gente. Pero ¿y qué está haciendo el gobierno de la alcaldía Benito Juárez? Nada, están en la grilla, están en una actitud electorera. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que creo que se debe denunciar. Bien, Sebastián, pues como dices, lo más importante es lo que están viviendo en esos momentos y lo que llevan viviendo desde hace 14 días los vecinos de la Benito Juárez. Más allá, coincido, de llevarlo a un terreno político electoral, es saber exactamente, porque sí, les han dicho que es una sustancia aceitosa,
pero no sabemos exactamente qué sustancia es y lo que quieren saber, por supuesto, es qué tan dañina resulta para la salud. Pero importante, coincido, que no se lleve esto a un terreno político electoral por ninguno de los lados. Y Sebastián, que se atienda a los vecinos, que se atienda ahora mismo a los vecinos. Así es, Ojalá Sebastián. que el alcalde de Benito Juárez y la alcaldesa de Álvaro Obregón dejen de estar en campaña electoral y se pongan a atender las necesidades de los vecinos. Es Bien. lo que ahorita se necesita. Bien, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, gracias por tu llamada. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a cambiar de información porque ayer en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, un helicóptero de la empresa Let's Fly se desplomó después de presentar un paro de motor. El capitán Armando Cervantes maniobró para evitar una tragedia mayor, pero murió junto con 2 pasajeros. Calle 10, 54 del Sol, R22, a 20.67. Ah, si se veía cómo iba cayendo el güey. ¿No la van a hacer, No, güey, vete para acá, güey. Para acá, señor. Véngase para acá. No tenía logotipo de policía. Creo que no. Pues yo no. ¡Está adentro! ¡Está adentro! Yo siento que si hubiera impactado con las avenidas, cualquiera de estas hubiera sido. ¿O la unidad? O la unidad, ajá. Entonces, la verdad, pues sí, muy valiente la persona. Nos tocó verlo, es impresionante, fue muy impresionante que nos tocó verlo. Bueno, y en Reynosa también se encuentran de luto luego de que 4 niños murieron intoxicados tras quedar atrapados en su domicilio durante un incendio. Así les dieron el último adiós. Así fueron despedidos este lunes Ariadna, Yamilet, Eliseo y Victoria, 4 hermanitos que perdieron la vida el viernes pasado, luego de que su casa en la colonia Puerta Grande de Reynosa, Tamaulipas, se incendió. Escuché nada más que estaban grite y grite los vecinos, que estaban tratando de sacar los niños. Pues fue muy duro porque pues no se pudo hacer más porque pensaban las personas que los niños estaban en otro cuarto. Y el cuarto que está enfrente, pues todos los vecinos se arrimaron a martillar ahí para sacar a los niños. Y pues gracias a Dios pues lo sacaron, pero pues no, ya sin vida. Los menores de 11, 8, 6 y 2 años de edad estaban solos y bajo llave, porque su madre salió a comprar comida. Sí, salí al percibir el olor a humo y ya salimos con mi esposa y nos acercamos allá y en un principio pensábamos que era nomás el incendio, ¿verdad? Yo tengo extinguidores por mi trabajo y me llevé uno y me metí a la casa y otros compañeros de la casera también. Y ya después supimos que había infantes. Los pequeños fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono. La tragedia conmocionó a la comunidad, que colocó globos, veladoras y peluches en el sitio. No, pues venimos a prenderles una veladora a los niños porque pues es muy triste lo que pasó. El propietario de la funeraria Valle de la Paz donó los servicios funerarios y las fosas para que los niños sean sepultados. Los padres estuvieron presentes y la Fiscalía de Tamaulipas no los ha citado para deslindar responsabilidades. Tener más cuidado con los niños, más que nada cuando uno está cocinando, porque sí, se pueden quemar o X cosa. Desde Tamaulipas, para Milenio Noticias, Raquel Vargas.
Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a enlazarnos hasta la Cámara de Diputados porque avanza la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Querido Fer Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Cel, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, en un nuevo desencuentro entre los legisladores de la oposición y los representantes de la llamada Cuarta Transformación, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, a donde irán a dar, Selene, 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas en las administradoras de foro de ahorros para el retiro, las llamadas AFORES. En este contexto, pues diputados panistas principalmente calificaron esta reforma como un robo en despoblado, mientras el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y autor de la iniciativa, pues sostuvo que se trata de un acto de justicia social. ¿De qué se trata este proyecto, Cel? Bueno, pues automáticamente y sin resolución judicial de por medio, las AFORES tendrían que traspasar al nuevo fondo de pensiones pues todo el dinero no reclamado por adultos mayores a los 70 años de edad, en el caso de los cotizantes al IMSS, y de 75 años en el caso de quienes hayan hecho sus aportaciones al ISSSTE. Todos estos recursos servirían, según los promotores de la iniciativa, para fondear pensiones de por lo menos 16,400 pesos para 45 millones de trabajadores. Así las cosas, pues este proyecto, ya una vez aprobado en comisiones, se turnó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados con la intención de llevarlo a discusión y votación en el Pleno esta misma semana. Recordar, Cel, que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sostendrá una reunión de trabajo mañana por la mañana y ahí pues se definirá precisamente este cronograma y en su caso llevarlo al Pleno. Todavía quedaría pendiente desde luego mandarlo al Senado de la República para completar el proceso legislativo. Parte de lo que ocurre con este polémico proyecto aquí en el Palacio de San Lázaro. Así es, Fer, bastante polémico y todavía hay muchas dudas, muchas preguntas. Se ha hablado acerca, por ejemplo, de qué pasará con este fondo, si va a dar los rendimientos que dan las AFORES a los recursos de los trabajadores. Lo que dice el dictamen es que efectivamente seguirán generando intereses. No detalla el porcentaje de estos rendimientos que tendría en el nuevo fondo de pensiones, simplemente señala que seguiría generando los intereses y que en cualquier momento los beneficiarios o los propios titulares de las cuentas podrían reclamar la devolución de esos recursos. Muy bien, Fer Damián, ¿cuándo nos dices que pasará al Pleno? Probablemente sea el día miércoles, toda vez que la Junta de Coordinación Política se reúne mañana, y lo más probable es que en la sesión de este martes pues se dé primera lectura al proyecto para dejarlo listo a votación el día miércoles. Muy bien, Fer Damián, pues estaremos muy pendientes contigo. Seguro tú nos darás mucho detalle una vez que ya pues suba al Pleno, que se discuta y que ojalá se puedan responder todavía muchas de las preguntas que hay por parte de los trabajadores, por parte de quienes tienen pues sus AFORES. Ya estaremos muy pendientes. Es un tema muy importante. Fer Damián, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, Ser. Muy buena noche. Mire, en otro tema, el viernes pasado le informé de la investigación que se abrió contra el ministro en retiro Arturo Saldívar, iniciada por el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador en la mañanera le mostró su respaldo. Y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar. Dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe
que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro. Bueno, hoy el ministro en retiro, Arturo Saldívar, volvió a hablar de este tema. Él acusó a la ministra presidenta Norma Piña de estar aliada con Xóchitl Gálvez. Lo hizo en entrevista con Joaquín López Dóriga. Saldívar ahí planteó que este es un acto para dañar a Claudia Sheinbaum. Qué triste desde un lugar donde se tendrían que defender los derechos humanos, desacreditar, deslegitimar, dar un golpe a la campaña de Claudia Sheinbaum. Que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible. ¿Y qué hicieron hoy las candidatas y el candidato presidencial? Mire, Xóchitl Gálvez este día tuvo actividades privadas. Sin embargo, la candidata del PAN, del PRI y del PRD conmemoró el Día Mundial del Arte en sus redes sociales. La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México presentó sus propuestas en este tema. Algunas de ellas son educación artística desde la primaria y cultura inclusiva para garantizar los derechos culturales de todos los mexicanos. Y Claudia Sheinbaum estuvo en la Ciudad de México, donde se reunió con empresarios. La candidata presidencial del partido Morena, Verde y el PT aseguró que es fundamental la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá. Adelantó que su equipo ya se encuentra trabajando, que ya tiene la revisión del TEMEC del 2026, en el que, por cierto, se encuentra el ex canciller Marcelo Ebrard. Y Jorge Álvarez Maínez, él estuvo en el estado de Jalisco y visitó la Universidad de Guadalajara. Durante este evento, el candidato presidencial de MC pidió a los gobernadores del país ser más empáticos con el dolor de las familias que pierden a un ser querido, como sus hijos, a causa de la violencia y el crimen organizado. En más temas político-electorales, la noche del pasado viernes 12 de abril, el INE informó que encontró inconsistencias y rechazó el registro de 39.724 personas para que éstas votaran en el extranjero en la elección del próximo 2 de junio. Sin embargo, el propio instituto aclaró que aquellas personas que comprueben que su registro fue auténtico podrán participar en las elecciones presidenciales. Recordemos que el INE tiene hasta el 30 de abril para aprobar los listados electorales. Y el presidente López Obrador reaccionó a este tema, pidió la intervención de la Segov y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar con el INE. Está tratando este asunto con el INE para buscar la forma de que puedan votar. Se habla de que fueron eliminados 39,000 ciudadanos. Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que busque más información y que con la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Luisa María Alcalde, se entrevisten con la presidenta del INE. Y es hora de hablar de negocios. Y es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha perdido, Cari, 14 lugares en el ranking mundial de aeropuertos. ¿Cómo está eso, Ana Cari Martínez? Buenas noches.
Selene, muy buenas noches. La verdad, bien lo mencionas, no nos ha ido muy bien, pues es que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México cayó, ya lo mencionas, 14 lugares, del 20 al 34 en el ranking global de movimiento de pasajeros en las terminales aéreas. Este informe lo hacen de manera internacional la Asociación Internacional de Aeropuertos, donde se menciona que el aeropuerto capitalino transportó el año pasado 48.416.000 personas. Esto representa un aumento de 4.7% respecto a 2022. Sin embargo, no le alcanzó para mantenerse su puesto en el listado, pues el promedio mundial de crecimiento fue de 19%, razón por la que muchas de estas terminales aéreas superaron a la ICM. Esta caída en el ranking no es la primera vez, ya ha sucedido en otros años, y es que en 2022 había bajado del lugar 17 al 20. Y es que es importante recordar que el aeropuerto capitalino se encuentra en medio de un proceso de ajustes debido a la sobresaturación que viene presentando desde hace un tiempo. Ahora bien, si te preguntas cuál es el aeropuerto más transitado, el organismo informó que se trata de la terminal de Atlanta, con 104.4 millones de pasajeros totales. El segundo lo ocupa Dubái, con 86.9 millones. En tercero se encuentra Dallas-Fort Worth, con 81.7 millones de pasajeros. A este le sigue la terminal aérea de Londres, con 79.2 millones, y el cuarto sitio es para Tokio, que tiene 78.7 millones de pasajeros durante 2023. El ICM, con sus más de 40 millones de pasajeros movilizados el año pasado, es la terminal aérea más importante del país y además se mantiene como la primera, la más importante en América Latina. Y bueno, si bien es importante, si bien tiene un aumento en el movimiento de pasajeros, la verdad es que no le alcanzó y sí, cayó 14 lugares, como ya mencionas. Cari, pues malas noticias para nuestro aeropuerto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Con esto hacemos una pausa, no se vaya. Al regresar, es lunes de nuestra sección Sin Rastro. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Hoy es lunes de nuestra sección Sin Rastro y en esta ocasión nos enlazamos con mi compañera Sandra Gómez, corresponsal en Durango. Gracias, Sandra, por sumarte a este esfuerzo. ¿Qué caso nos presentas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Selene. Te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, desafortunadamente, en lo que corresponde aquí en el municipio de Lerdo, Durango, una mamá desesperada ya tiene precisamente el 12 de junio de este año, se cumplen 12 años también de la desaparición de una joven que acaba de cumplir sus 21 años y tras una pequeña discusión familiar, sin importancia, sale de su casa, pero lamentablemente ya no regresa. Vamos a ver la siguiente historia. Adelante. Vamos a verla. Miriam Quintana Armijo vendía gorditas cerca del Parque Victoria y de una base de taxis en el municipio de Lerdo, Durango. En enero del 2013 fue detenida tras un operativo de revisión de los taxis. Desde entonces se desconoce su paradero. Yo fui a Torreón, Coahuila, a meter un amparo federal porque no sabía dónde la tenían. Fui y lo presenté a Fiscalía. En Fiscalía me dicen que ya no está, que ya se la han llevado para Durango. Al otro día temprano, un tío me llevó a Durango porque no solo se la llevaron a ella, también llevaron detenida a mi hermano. ¿Sí? Se llevaron a los dos. Y pues le ponían a mi hermano, tenía cargos de narcomenudeo y a mi mamá le acusaron de que traía un arma calibre 25. Tengo su expediente, el cual me dice que era un revólver de ráfaga adiamantado. El hermano de Miriam fue llevado a la fiscalía mientras que a su madre la trasladaron a las oficinas de la entonces PGR en Durango capital. Y me decían de que pues la tratara de sacar porque se le van a llevar a un penal federal y me pidieron una fianza. Ese día nos quedamos ahí el martes y al otro día pues ya junté yo el dinero, 15,000 pesos. Me pidieron 15,000 pesos para sacarla. Miriam fue a recibir a su madre a Durango, pero a la salida del penal fueron interceptadas por hombres desconocidos, quienes le cerraron el paso y se llevaron a la madre. Ya cuando me la dan, caminamos, bueno, en el carro, fueron a lo mucho
unos 2 kilómetros. Recuerdo que pasamos una gasolinera, había un retén de estatales y ya más abajito ahí nos cerró una camioneta blanca y un carro guinda. Y mi mamá gritaba, párate hermano, párate. Y ya cuando se paró mi tío, nos querían abrir las puertas, nos dispararon en el carro. En la puerta del copiloto, ahí venía mi abuelito, pero pues gracias a Dios no le dieron. Nada más estrellaron el vidrio y ya pudieron abrir la puerta. Me bajan a mí, iba yo de este lado del copiloto, y en el medio iba mi mamá. Y nada más yo escuché que gritaban, la güera grandota, la güera grandota. Mi mamá, pues era alta y el cabello lo traía clarito. Y desde ese día, pues ya no supe de ella. A 14 años de la desaparición de doña Miriam Quintana, no se sabe nada sobre su paradero. La familia desconoce quiénes se la llevaron y por qué razón. Las investigaciones no avanzan. Su hija asegura que no desistirá en la búsqueda hasta localizarla. Hoy tendrá 58 años de edad. Desde Coahuila para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Bien, Selene, pues ya escuchamos a la hija de la señora Miriam, que pues desafortunadamente ella pues simplemente era una comerciante, vendía gorditas en un pequeño puesto en la plaza principal de lo que es el municipio de Lerdo Durango, y lamentablemente tras un aparente operativo de diferentes corporaciones policíacas, pues se la llevaron y culparon de que traía un arma de grueso calibre, la trasladaron a la capital de Durango, estuvo presa, posteriormente la llevan a la Fiscalía, lo que es ahora ya la Fiscalía General de la República, y pues bueno, ya desde ese entonces pues ya lamentablemente no se ha sabido nada. Ellos forman parte también del grupo Vida, de víctimas por los desaparecidos sin acción de aquí de La Laguna, y en donde desafortunadamente entre todos, pues cada fin de semana ellos por sí solos con sus manos realizan sus búsquedas en diferentes puntos de aquí de La Laguna, precisamente esperando pues ya poderlos localizar con o sin vida. Así las cosas, Selene. Ay, Sandra, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Cómo es posible? Levantada 2 veces, y la segunda también, a unos metros de las autoridades, decía, a 2 kilómetros de haber salido apenas de donde estuvo presa, y levantada nuevamente, y desde 2013 no saben nada de ella. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Vamos a ver, por favor, nuevamente la ficha de búsqueda de esta mujer. Ahí la tiene Miriam Quintana Armijo. Por favor, si sabe algo, si usted vio algo, avise a las autoridades de manera anónima. Están buscándola, sus hijos, ya lo vio usted. Ojalá pueda dar algún dato. Ahí está nuestro correo electrónico, sinrastromilenio@gmail.com. Sandra Gómez, corresponsal en Durango, gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Selene. Un abrazo. Y las tensiones en el Medio Oriente llegaron a un nuevo nivel luego del ataque con drones que Irán lanzó contra Israel. Esto generó una nueva crisis para la paz mundial y la alerta en el Consejo de Seguridad General de la ONU. Eso sucedió el fin de semana. Saúl Guzmán tiene los detalles. Las tensiones en Medio Oriente alcanzaron un nuevo nivel cuando Irán lanzó un ataque con drones contra Israel. Autoridades iraníes argumentaron que se trató de un acto de legítima defensa. Esto luego de que el pasado 1 de abril Israel bombardeara su consulado en Damasco, algo que los habitantes de Irán festejaron. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que cualquier respuesta de Israel y sus aliados tendrá una respuesta más fuerte por parte de la República Islámica, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que ya están listos para cualquier escenario. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן.
מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק. Ante estos hechos, el Consejo de Seguridad General de la ONU tuvo una reunión de emergencia donde los aliados de ambas naciones chocaron. It launched over 300 munitions, including more than 100 ballistic missiles and land attack cruise missiles at Israel, as well as explosive, unmanned aerial vehicles. Iran's reckless actions not only posed a threat to populations in Israel, but also to other UN member states in the region. В этой связи отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру и отказаться от практики провокационных силовых действий, акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния. Sin embargo, China hizo un llamado a que ambas partes consideren como concluido el asunto. También pidió moderación en su actuar. 伊朗方面表示，有关军事行动系对以色列袭击伊朗驻叙利亚外交馆舍的回应。有关问题至此可视为已解决。中方呼吁有关方面最大程度保持冷静和克制。 根据联合国宪章宗旨和国际法，解决分歧和争端，避免紧张局势进一步升级。 Aún se desconoce si Israel responderá a estos ataques, ya que el gabinete de guerra israelí sesionó este domingo sin que se llegara a una conclusión. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. En este mismo tema, este lunes el Gabinete de Guerra de Israel mantuvo una reunión en la que se determinó responder al ataque de Irán y de acuerdo con medios locales, aún no se ha precisado ninguna decisión, pero en sus planes está contar con el apoyo de Estados Unidos. Con esta información hacemos una nueva pausa. No se vaya, ya viene Minelli Ataide y toda la información deportiva. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Es momento de los deportes con mi querida Mine Ataide. Buenas noches, Mine. No hay muy buenas noticias en el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Así es. Qué mal. Sí, Cel, muy buena noche. Tristemente seguimos hablando de este tema de amenazas terroristas. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de el mismo tema, pero con los partidos de Champions? Afortunadamente no pasó a mayores, pero bueno, hoy Emmanuel Macron, presidente de Francia, habló sobre los planes alternativos ya que hay justamente para la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos. ¿Qué quiere? Pues bueno, ante las amenazas terroristas podría limitarse el espacio o hacer la inauguración en el Estadio de Francia, aunque se mostró, eso sí, convencido de que podrá realizarse, pues obviamente en el río Sena, como está planeado previamente, ¿no? Pese a todo lo que está sucediendo. Y justamente el presidente de Francia aseguró que, bueno, los planes alternativos son porque tampoco puede cerrar los ojos ante todo lo que está sucediendo en el mundo y que al final de cuentas sabe que es importante y que la gente también tiene que sentirse segura después de todo lo que ha ocurrido y lo que incluso platicábamos la semana pasada, ¿no? Con los temas de partidos de Champions y que hoy en día, pues bueno, está esta oportunidad que él menciona también de tener, pues obviamente sedes alternativas. También podría hacerse en los jardines del Trocadero, la inauguración es otra alternativa que, como te digo, al final de cuentas, en el plan inicial era el punto final para todo el tema de la inauguración, pero bueno, vamos a ver cómo se va llevando en las próximas semanas, en los próximos meses. Recordemos que justo la inauguración es el 26 de julio, entonces vamos a esperar, vamos a ver, pero al final, pues bueno, ya hay un plan, tristemente, para mover todo. Sí, hombre, bueno, y ese lugar es precioso también, ¿no? Muy cerca del Sena. Y yo creo que de lo que se trata es como tener un lugar donde tengan muchísimo más control de la seguridad, ¿no? Sí, exacto. Podría ser como él menciona, ¿no? Quizá limitar un poco más el espacio,
y seguramente él va a haber una infinidad de seguridad, un operativo impresionante por todo lo que se está viviendo en el mundo. Él lo mencionaba, ¿no? El tema de los países que obviamente están en guerra, ¿no? La situación, los atentados, como te digo, terroristas, las amenazas también que ha recibido incluso pues ya el fútbol, en fin, una serie de cosas que están sucediendo alrededor del mundo, que es bueno este tema de la planeación y de que al final de cuentas también se tengan alternativas para que todos estén seguros. Sin duda. Oye, Mine, y en otro tema, hubo de todo este fin de semana en el Juego Regio. Sí, sí. Barbaridad. Sí, la verdad es que no sabemos ni de qué hablar. Malas cosas, o sea, en cuestión del espectáculo fue muy bueno el partido entre Tigres y Monterrey, pero lamentablemente en específico se llamó la atención que durante el primer tiempo de este clásico, pues bueno, el portero de Monterrey, Esteban Andrada, se quejó de que un láser lo estaba lastimando los ojos. El club albiazul se sorprendió cuando se dieron cuenta de que el responsable era el otro portero, el portero de Tigres, que estaba en uno de los palcos. Tristemente, imagínate, si hablamos del comportamiento a veces del aficionado, que debe obviamente ser el ejemplo a veces los futbolistas, y en este caso no lo es, pues bueno, la comisión disciplinaria abrió una carpeta de investigación y bueno, podría ser la multa económica que va de los 32,000 pesos más o menos a los 434,289 pesos, o un castigo deportivo, ¿no? Que sería obviamente 4 partidos de suspensión. Veremos qué pasa. Pues sí, hay que poner el ejemplo. Sí, sin duda. Lo deben de sancionar. Gracias, Mine. Muy buenas noches. Buenas noches.